¿Saben ustedes lo que son los chemtrails? Son unos haces luminosos de humo blanco que están apareciendo en toda la Tierra en forma de líneas, a veces cruzadas, a veces en círculo. ¿Saben ustedes qué propósito tienen los chemtrails? Aunque lo sepan, porque investigadores privados, hombres competentes, periodistas, sí saben lo que es eso. Es una forma de atontamiento para la Tierra. Pero quizás lo que pocos saben, porque esto de los chemtrails es un arma extraterrestre, como son las formas de tsunami con las antenas SAR, para mover olas del océano o crear tifones, terremotos, ventiscas, etcétera, etcétera. Bueno, quería decir lo de los tsunamis, eso ya es muy antiguo. Eso ya es muy antiguo. Quiere decir, hay formas de crear lo que sea, tanto para bien como para mal. Créanmelo, a veces, estudiando la antigüedad, cómo mismo Dios empleó ciertas formas estratégicas de crear cosas masivas para castigar a ciertas naciones. Ustedes han oído muchas veces en las Sagradas Escrituras de las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué eran las 10 plagas? ¿Cómo se pudieron formar? Humanamente es imposible. Humanamente es imposible hacer que millones de langostas arrasen una zona específica de la tierra, Egipto. También es humanamente imposible abrir un mar, el Mar Rojo, para crear un camino para liberación de los israelitas y para cerrar esas mismas aguas para destrucción del faraón y los egipcios. O crear mosquitos, cucarachas, crear maná, crear agua de rocas. Bueno, en las Escrituras está llena de milagros, lo que denominamos milagros, algo imposible desde el punto de vista humano, para bien o para mal, o para destrucción. En la actualidad, hace ya tiempo, se están creando ciertos acontecimientos de esa magnitud. Pero la gente, igual que la gente es ignorante, la mayoría hablo, ¿no?, de que cuando hablan de milagros en las Escrituras sagradas dicen que es mentira, que es fantasía, que no existió. Entonces, si se argumentan, bueno, lo del Mar Rojo convertido en sangre, es que, bueno, fue unas montañas de arena roja, que las lluvias arrastró el lodo y tal, y claro, al estar el Mar Rojo pues infestado, los peces mueren y crecen las ranas y tal. O sea, la gente empieza a tergiversar y a pensar que no hay posibilidad de que un orden sobrenatural ejerza influencia para crear cosas gigantescas llamados milagros. Pues de la misma manera, en la actualidad, pues hoy está sucediendo idéntico. Y aunque la gente lo ve, no se lo quiere creer, no lo puede, su mente no lo rechaza. Es como, por ejemplo, los círculos y pictogramas que aparecen durante hace ya décadas en los sembrados de trigo, colza y cebada de toda la tierra. Cada vez des en cuenta que esos círculos y pictogramas pues son más inmensos, más grandes, más fantásticos. Son obras increíbles de geometría sobre la tierra, las plantaciones de trigo, de colza, de cebada, incluso del hielo, incluso en el agua. Es increíble. Bueno, tiene un significado y tiene un propósito, o un llamamiento, o una advertencia de la que viene. De la misma manera, pues, cuando llegue el momento, y ya está llegando, van a ocurrir otros acontecimientos gigantescos, como en el antiguo Egipto, para crear más terremotos, ventiscas, ciudades, pestes, enfermedades, tsunamis, movimiento de las montañas. Será catastrófico como propósito de liberar a la humanidad de las garras de extraterrestres y castigar
a los que han trabajado en unión con los extraterrestres. Fíjense una cosa, que ya incluso Adolfo Hitler ya tenía armamento extraterrestre. O sea, ya lo tenía, ya tenía ovnis, ya tenía planos para construcción de ovnis, submarinos, atómicos, incluso pudo viajar a la Luna, los nazis. La gente lo sabe, los americanos lo saben, la gente no lo cree. Hay bases, incluso hay todavía ovnis y bases extraterrestres nazis en la Luna todavía. La gente no puede creer. Porque todos estos enigmas y misterios se le domina a su vez secretos de Estado, materia reservada. O sea, los gobiernos, con la excusa de las religiones, de que no se puede desbaratar el sistema, de que sería un shock que no puede soportar la humanidad, de que los extraterrestres en sí son buenos, nos van a liberar, nos van a crear un planeta de orden, de justicia. Bueno, han esperado muchos miles de años y ahora dice que lo van a hacer, ¿no? Y que no es manipularlo. Lo que pasa es que ya la humanidad hemos crecido sobre la faz de la Tierra y somos muchos, 7, 8 mil millones y no cabemos ya. Hay que acabar con la congestión y así sucesivamente. Bueno, los chemtrails están haciendo un trabajo en la Tierra sobre la humanidad. La gente ni se entera. Hay manifestaciones en Barcelona de jóvenes que son los más despejados, porque la juventud no es como antiguamente. Antiguamente pues la gente estaba idiotizada. La posibilidad de que cuando el catolicismo entra en un país, a la fuerza de las dictaduras y de las matanzas de masa de gente, pues se atonta a la gente, se la deja en la Edad Media, bueno, son borregos literalmente sin que pueda pensar. Piense una cosa, los chemtrails, como digo, es una forma, una táctica para que la raza humana pues quede pues controlada. Y entonces sobre la superficie de la Tierra la gente esté como atontada. Piensa una cosa, se hizo un experimento varias veces con los soldados en Vietnam. O sea, se hacía lo mismo. Decían que, bueno, que tomaban drogas, que tal, para que se enfurecieran los soldados, cogieran ira, rabia y perdieran la noción de la lógica y atacasen y se destruyesen unos a otros. Se hicieron muchos experimentos. ¿Comprende? Una forma de técnica llamada naranja para que los soldados norteamericanos estuvieran embrutecidos y atacasen sin miedo, sin nada, como lo hicieron con los japoneses. Ustedes se cuentan que cuando Adolfo Hitler entró en el poder con la ayuda del Vaticano, el concordato que firmó con Adolfo Hitler, el Vaticano, Estado y religión, como siempre, en el año 1933, bueno, se cuenta que donde iba Hitler y los nazis, sea en Viena o sea en Alemania, en Polonia o donde fuera, había un auge de locura masiva, con esa euforia, ¡Heil Hitler, Heil Hitler! Y cuando Hitler y los nazis estaban exterminando masas de gente, la gente más enfurecida, ¡Heil Hitler, Heil! Que con un fanatismo loco. Lo que no se daba a dar cuenta es que a la gente se le había idiotizado con los chemtrails. Claro, en aquel tiempo o no se conocía lo que hoy se conoce, por ejemplo, aviones supersónicos o aviones de pasajeros, jumbojet, que dejan rastros de humo, de gases, ¿no? De la gasolina que gastan en los viajes, pero entonces, pues aunque vieran nubes, pues no podían imaginar en el año 1930 y tantos o 40 que eran esos gases, nubes, con muchas veces aparecen rastros de nubes, tal, pero estaban idiotizando a millones. Era una prueba, un experimento, y funcionó a la perfección, porque muchos nazis, después de la guerra, incluso algunos ni se acuerdan de aquello, y incluso algunos piensan que ¿por qué hacían aquello? Empiezan a pensar mucho que locura, ¿por qué seguían a un loco? Que una cosa ya escribiré o ya relataré en algún de mis futuros vídeos YouTube, que Hitler era judío y su familia eran todos judíos. O sea, una burla sarcástica, diabólica, de que un judío perturbado mental arrastrara a toda una nación y crear una guerra mundial y encima masacrar a millones de judíos cuando él mismo y sus familiares eran judíos. Y eso lo saben los nazis, lo saben los gobiernos norteamericanos. Incluso fue ayudado Hitler, porque era judío, para terminar la guerra en 1945 huyera a Argentina con Eva Braun y con muchos nazis, con el apoyo de los judíos,
Por eso el gobierno de Israel nunca persiguió a Hitler sabiendo que estaba en Argentina, en el pueblo de Mendoza, donde murió en el año 1986. Nunca persiguieron a Adolfo Eichmann, ni a Joseph Mengele, ni a Martin Bormann. Incluso el Vaticano vendió por toneladas de oro de los judíos miles y cientos de miles de pasaportes falsos a los nazis, croatas, yugoslavos y alemanes. Imagínense qué locura que un judío perturbado mental arrastrara a una nación y luego al mundo entero y una matanza masiva de judíos. Hoy la gente, como digo, en este tiempo, muchos nazis viejos ya no lo creen lo que pudieron haber hecho, no lo creen. ¿Cómo podían ellos seguir ese acto de locura? Como al final, en 1945, en Berlín, guerra total, viejos y niños y tal, en la calle con palos y tal, para nada, para destrucción de Alemania completa. Alemania quedó hecho escombros, todo, para nada. Con esto quiero decir que hay manifestaciones de jóvenes estudiantes en muchas partes del mundo, porque los Chemtrail, con muchas otras operaciones que están realizando con las antenas SAR y otras armas de origen extraterrestre, es para crear una situación de crisis mundial, de movimiento de masas de gente, de locura colectiva, para crear una guerra mundial. Y la van a hacer. Lo digo porque no hay quien los pare, a no ser que cuando lleguen lo que tiene que llegar del espacio, no hay quien lo pare. O sea, lo digo esto con anticipación porque va a suceder, y por muchas manifestaciones que hagan estudiantiles, gente honrada y gente, bueno, con corazón, no hay que quitarle su mérito, pero es inútil. Las manifestaciones, las masas, lo que digan no vale para nada, porque la gente está idiotizada. Cada día dense cuenta que los chemtrails son más extensos en más países del mundo. O sea, y lo saben los gobiernos, lo sabe todo el mundo. Y lo critican, no vale para nada. Porque la gente, ya digo, está aborregada. Por eso comprenderán que, aunque yo, gracias a Dios, tengo conocimiento de muchas cosas, de mucho, puedo revelar todos los enigmas y misterios, pues no me dejan. Porque la gente, vuelvo a decir, está idiotizada. Existe un estado de terror, de miedo, de angustia. Y sobre todo en los medios de comunicación. Porque cualquier persona, en general, reportero, periodista, productor de una cadena televisiva de masas, tiene miedo, está atemorizado, obedece ciegamente las directrices de los que le han contratado y no hará ni un movimiento, ni una palabra, ni nada, un gesto que no diga lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Por eso muchas veces, pues hablando siempre de uno de mis muchos descubrimientos, de los gigantes dentro de la roca, o la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, ustedes, mucha gente ya se lo pregunta, ¿no? ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué en ningún medio televisivo del mundo, bueno, ya tiene usted pues, medios televisivos pues, miles, ¿por qué no sale Alberto Canosa? ¿Por qué no salen los cuerpos de los gigantes? ¿Por qué no sale la cueva de Hércules, la mesa de Salomón? Cuando yo fui el promotor hace muchos años, tengo documentos y cartas, incluso tengo de las Cortes Generales de Madrid. La autoría, como descubridor de la cueva de Hércules, tengo documentos de la mayoría de los gobernantes, incluso de noblezas, que me conocen, claro, relacionados con mis descubrimientos. Y ahora la gente se hace las preguntas siempre, pero ¿por qué este hombre no? ¿Por qué no se le hace mención? Y pueden comprender porque la gente vive en terror, en miedo, en pánico. Y entonces la gente que trabaja en una televisión sabe que su productor, a su vez los gerentes y a su vez los accionistas, tal, cuando le digan ese no, ese sí, de ese no se hable, de ese sí, obedecen ciegamente. Porque sabe que de desobedecer, al día siguiente ya están en la calle. Es como la política y como en todo, ¿no? Como las religiones. Siempre hay un cabeza, un presidente, o un papa, o quien sea, o un cachiruro. Bueno, pues es el cabeza, ¿no? Que le han puesto allí y tal. Cuando alguien desobedece a su presidente, y el presidente dice, aunque sea un idiota, dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Y alguien dice, oye, eso es una locura. Automáticamente ese hombre ya está acabada su carrera. Es como Hitler, un loco, un anormal, un judío, que bueno, pues lo que dijera él, que al final fue locura, todo una barbarie. Obedecían generales, ministros, todo el mundo obedecía, porque sabe que si alguien decía esto es una locura, cuando por ejemplo las brigadas que exterminó el frío en Rusia,
Muchos generales decían, pero estos señores hay que retirarlos de allí, ha llegado el invierno, es 40 o 50 grados bajo cero, hay que darles ropa de abrigos, no pueden resistir divisiones. Incluso llegando a Rusia, a Moscú, los generales dicen, hay que invadir ya la capital. Una vez entrando en Moscú y eliminando a Stalin, se acabó, hemos ganado la guerra. No, porque decía Hitler que los ocultistas, satanistas, que luego después de la guerra trabajaron lo mismo con el Vaticano, con Pío XII, los mismos terribles, los mismos ocultistas, le decían los videntes y cartas astrales que no invadiera Moscú todavía. Y aunque estaban viendo que se morían de frío, no les permitió entrar en la capital de Moscú. Y allí acabó la guerra, murieron miles y miles de soldados jóvenes del frío, sin pegar a los rusos un tiro. ¿Cómo comprenderán? Todos estos son actos de locura irracional. Y entonces el hecho de que yo no pueda hablar en un medio de comunicación es lo mismo. Es una locura irracional masiva, porque en España, y hablo siempre de España, podría hablar de Alemania, bueno, pues uno de mis descubrimientos, cualquiera, el de la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el de los gigantes dentro de la roca, sería una atracción mundial de millones de personas que vendrían de todo el mundo a ver esas rocas y esos gigantes. Del mundo, millones, creando industrias en España, creando bienestar social, creando dinero, puestos de trabajo, creando riqueza. No quieren. Y mucha gente le ha dicho, ¿pero por qué no quieren? ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de llevar a este señor que nos va a decir dónde están las rocas? En un medio de masa. Porque los arqueólogos, los gobiernos, el Vaticano van a decir que no se toman esas rocas. Pero al atraer masas de gente y ver un medio televisivo, fotografías y documentos, aquí están las rocas, aquí están los gigantes, ya no los para nadie. Aunque acordonen la zona, las masas de gente acuden allí y presionan de tal manera que allí se entra. Y se rompen esas rocas, aunque sea una, con dinamita o como sea, y se saca un gigante. Se demuestra. Y eso atrae masas de gente. Lo que pasa es que están idiotizados, la gente está llena de terror y de miedo y obedece ciegamente lo que las directrices de los Illuminati, del Club Bilderberg, del Vaticano, de los ocultistas satanistas, de los reptilianos, bueno, de todas estas organizaciones que controlan al mundo, cuando dicen que no, es no. Y ya puede uno, bueno, que aunque sean masas de gente en Madrid, como están haciendo en Barcelona, masas de gente, que el señor Canosa se le deja hablar en televisión, le puedo garantizar, no lo dejan. Imposible. Se suicidan los productores o directores o accionistas, se suicidan antes. Saben ellos que les viene mejor suicidarse que decir, bueno, que hablen, porque ya van a por él. Esas son lo que está pasando en la Tierra. Relacionado todo con los chemtrails, con las antenas HARP, con el origen extraterrestre, los tratados extraterrestres, como pasó con las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre, del 2001, y así sucesivamente, como pasó en Madrid, con el 30 Toshon. Son experimentos extraterrestres para mover masas y para jugar con la gente como un laboratorio de experimentos, y la gente idiotizada no se da cuenta de lo que ¿cómo no se dan cuenta que 4 aviones estrellados no aparece rastro de avión alguno? Cuando yo he dicho muchas veces, están en Marte, la NASA lo sabe. ¿Cómo no se dan cuenta que 4 aviones con terroristas avisando desde las torres de control de los aeropuertos, que cada vez que un avión es cogido por un terrorista, enseguida sale a los minutos cazas militares al seguimiento de ese avión para que se metan en la pista de vuelo o le derrumban? Cuando tenían el peligro de volar 4 aviones supuestamente sobre centrales nucleares. Un avión se estrella en una central nuclear con terroristas y hay millones y cientos de millones de muertos en Norteamérica. La gente no se da cuenta de que todo fue un preparativo, algo terrorífico, no humano. No se dan cuenta que las Torres Gemelas, el accionista o el gerente de las Torres Gemelas, 2 meses antes hace un seguro contra atentados terroristas a las 2 Torres Gemelas por 14 o 15 mil millones de dólares. Qué casualidad, ¿no? No se dan cuenta que ese día en las Torres Gemelas cientos de judíos que habitualmente trabajaban ese día no van al trabajo. Eso es casualidad. La gente está ciega. Y aunque hay jóvenes que no están tan ciegos, la gente sigue aborregada. No se lo puede creer, porque la mente ya está nula. Por eso están preparando masivamente un caos mundial para la creación de un nuevo orden de cosas y el microchip.
Y entonces esclavizarán total y absolutamente a la raza humana de por vida. Incluso ya en el papel tienen preparado a los que gobernarán la Tierra en ese nuevo orden preparado Illuminati. Amigos, siempre digo lo mismo. Gracias porque hay muchos jóvenes que me están apoyando. Hay mucha gente sana, valiente, heroica que me apoya. Van a crear el nuevo orden. Pero antes les puedo garantizar una cosa. Aunque el mundo entero se oponga, aunque la gente en su locura, en su ignorancia, se oponga masivamente a que yo hable en televisión, hablaré en televisión. Eso más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Con esto quiero decirle que a estos amigos que me están apoyando, que tengan tranquilidad, que la ayuda viene y lo lograremos. No es que no se había establecido el nuevo orden, pero antes se demostrará que los extraterrestres y sus organizaciones en la Tierra son los que han creado tanto mal, crisis, tsunamis, terremotos, guerras, todo. Para que el furor de la gente se haga manifiesto con razón y justicia. Hasta pronto, amigos.